Así le damos la bienvenida a nuestro servicio dominical desde aquí, desde el Centro de Alabanza, El Camino Cristiano, a todos y cada uno de ustedes, los que han estado acompañándonos durante estos meses que hemos estado transmitiendo estas programaciones. Como siempre, le invitamos a que participe y que se una con nosotros, ya que siempre tenemos un tema que nos ayuda como iglesia a fortalecernos en la fe y a estar recibiendo la palabra de Dios para provecho en el Espíritu, para que la obra de Dios, hermanos, sea lo primordial en nuestras vidas. Y juntos esperemos el regreso y la venida de nuestro Señor Jesucristo como iglesia. Mientras tanto, necesitamos todos de la fe que es un don de Dios, la fe que nos habla la palabra del Señor, tan importante en todos los días de nuestra vida. En el transcurso de nuestra vida vamos a necesitar nosotros de la fe que viene de Dios. Es lo que voy a estar compartiendo en este día acerca de la fe que nos fortalece, la fe que nos ayuda a avanzar, la fe que nos ayuda a proyectarnos hacia la bendición, a ir en contra de la tormenta, a ir en contra de las leyes naturales establecidas y las también, por supuesto, las sobrenaturales que nuestro Dios ha puesto, que Él nos ayuda a que nosotros podamos recibir algo que necesitamos, algo que es imposible para nosotros, pero para nuestro Dios es todo posible. Y voy a estar centrando el mensaje en el capítulo 11 de la epístola de los Hebreos, capítulo 11, verso 1 en adelante. Aquí nos habla acerca de la fe y nos habla también sobre hombres y mujeres que Dios fortaleció y que Dios usó, que Dios llamó y que Dios estuvo con ellos en el transcurso de sus vidas y dejaron un ejemplo maravilloso para nosotros como iglesia en nuestros días que estamos viviendo, ¿verdad? Especialmente en estos días que la pandemia del coronavirus ha estado en todo su apogeo, y ahora con todas estas cosas que están sucediendo, ¿verdad? Toda esta violencia que estamos viendo, todas estas manifestaciones, tan importante confiar en nuestro Dios, tan importante guardar nuestra vida en paz y fuera de todo este movimiento, ¿verdad? Que sabemos que no es de Dios, sabemos que es un movimiento que la misma gente, ¿verdad? Como enseña la palabra de Dios, de nuestro interior, del hombre, de su alma, ¿verdad? Que no está en las cosas de Dios, que no está haciendo, ¿verdad? Como Dios nos manda que hagamos. Entonces, siempre hay una manera de estar en desacuerdo con todo, y hay gente, ¿verdad?, que va a venir a involucrarte en cosas, ¿verdad?, que no convienen, que no edifican, que afectan a toda la humanidad. Pero ¿verdad? Nosotros estamos en Cristo y como cuerpo de Cristo estamos accionando en la iglesia, en medio de la congregación. Así que le agradecemos a todos y cada uno de ustedes que estén acompañándonos en este día, servicio dominical, en donde siempre estamos intercediendo por las peticiones que oran durante la semana. Oro por mucha gente, muchas peticiones entran de diferente índole. He estado orando por personas que están en la cárcel, en la prisión, y gracias a Dios por ellos, ¿verdad? Porque aunque están dentro de la prisión, la palabra de Dios está llegando, entra la palabra, ¿verdad? Y los fortalece y los guarda en la paz de Dios, los ayuda a soportar el tiempo en el que están ahí y a comenzar unas vidas en Cristo diferente. Así que también siempre estoy intercediendo por las oraciones, peticiones de las personas que necesitan que Dios te guarde, que Dios te dé paz, que Dios te ayude a hacer esas decisiones tan importantes en la vida. Bueno, Dios siempre nos va a dar palabra para compartir. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y como no se ve, es a veces tan difícil de poder recibir esa palabra, de poder caminar cuando
tú no te sientes capacitado, caminar cuando no miras lo que necesitas mirar. Dice la palabra de Dios también que nosotros andamos por fe y no por vista, pero nos acostumbramos a través de nuestra vida a mirar las cosas, ¿verdad? Para poder caminar hacia un objetivo, pero Dios nos enseña que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Así dice la palabra, puestos en vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Él es el camino, Él es la verdad. Todo lo que nos enseña el Señor es verdad, todo lo que nos dice, ¿verdad? A través de su palabra, para eso nos dejó su palabra, y el Espíritu Santo va a confirmar también esta palabra en nuestras vidas, y algo va a suceder, algo va a pasar también. Dios también pone personas y cosas que nos suceden para que podamos nosotros ver, ¿verdad? Que vamos bien, caminando bien, y permanecer en esa fe que necesitamos en respectivos momentos de nuestra vida. Lo que estés pasando, lo que estés viviendo, el Señor está contigo. Él lo prometió así: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor les dijo estas cosas, los discípulos inmediatamente se pusieron a predicar la palabra del Señor y a hacer como el Señor hacía. Aquí nosotros tenemos en la palabra de Dios instrucciones bien claras y específicas de cómo Jesús sanó a los enfermos. Él hasta utilizó el lodo, ¿verdad? La saliva, hizo lodo con saliva, untó los ojos al ciego y le dijo: ve y lávate al estanque del Siloé. Y hay algo, ¿verdad?, que la gente recibe cuando recibe una orden de Dios, una palabra, ¿verdad?, que te sientes tú que es Dios hablándote, y la gente camina en fe. Y aquel hombre que sabía el recorrido del camino al Siloé se fue rápidamente, porque él sabía que allí estaba su visión, ahí estaba la libertad a aquella ceguera que había vivido toda su vida. Y viene el Señor, ¿verdad?, y hace eso. Le podría haber dado el Señor solo con tocarle los ojos, la vista, o solo con hablar la palabra, pero el Señor utilizó muchos medios para que la gente, hermanos, tenga esa fe, una fe creativa, una fe que trae vida, una fe que edifica, una fe que Dios va a galardonar, va a premiar la fe de cada uno de nosotros. También por eso nos pasan cosas diferentes, porque hay veces, ¿verdad?, que creemos que hemos vivido todo y que hemos pasado todo, y aún faltan muchas cosas en las cuales vamos a crecer, vamos a madurar. Y es necesario, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que es necesario que nosotros pasemos tiempos difíciles, pero en esos momentos difíciles Dios está haciendo algo maravilloso en nuestras vidas. La fe es la certeza de lo que se espera, así que espera lo que Dios está enseñándote que viene para ti en estos días, ¿verdad? En estos días que estamos viviendo, tú sales de tu trabajo y esperas regresar con vida y con salud, ¿verdad? Cada día, y le das gracias a Dios cuando regresas a tu hogar y estás con tu familia, compartiendo, riéndote, ¿verdad?, de la vida y disfrutando de la bendición de Dios, de lo que Dios te da, de el esposo, la esposa, los hijos, la casa que Dios te ha dado, y aspiras también a cosas mejores, ¿verdad? La gente que no tiene todo esto que yo he mencionado es feliz con lo que Dios le da hasta este momento, porque tiene a Cristo Jesús en su corazón, pero siempre estás aspirando a cosas, ¿verdad?, que materiales que Dios ha puesto en este mundo para aquellos que le sirven, para aquellos que obedecen su palabra, y para aquellos que están en estos momentos activos en la obra del Señor. Las cosas buenas, ¿verdad?, las cosas necesarias, Dios te las va a dar, y hay que tener nosotros esa paz, ¿verdad?, no estar deseando todo lo material, pero siempre, ¿verdad?, sabiendo que tenemos un Dios que sabe de qué necesitamos nosotros. Igualmente en la salud, ¿verdad? Igualmente en la salud, si necesitamos salud, tenemos un Dios que sabe nuestra situación, que conoce lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, y Dios va a hacer algo al respecto, tarde o temprano, ¿verdad? Pero
no más tarde, ¿verdad? De lo necesario. A veces se tarda un poco la bendición para llegar, lo que necesitas, pero de que viene, viene, porque tenemos un Dios que sabe, ¿verdad?, lo que en nosotros nos hace falta. Si es fidelidad para la obra de Dios, crecimiento espiritual en la obra de Dios, tú quieres desarrollar más, ¿verdad?, hacer algo extra para que la obra de Dios en tu iglesia o en el ministerio que Dios te ha dado, porque Dios está llamando obreros en este tiempo también para que le sirvan. Bueno, pues estás en las manos de Dios y el Señor te va a ayudar a que tú puedas recibir aquello que todavía no se mira, pero que está en camino llegando a tu vida, para que glorifiques a Cristo y te goces en la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto está en Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Buscamos, ¿verdad? Buscamos a un Dios vivo, venimos y buscamos la presencia de Dios de corazón, ¿verdad? Sabes que es un honor servirle al Señor. Sabemos, hermanos, que Dios ha escogido, Él puede escoger al que Él quiere. Hay mucha gente que dice, no, yo no tengo tiempo, no, yo no puedo ir, cuando no pueda, ¿verdad?, voy a ir a la iglesia, y así se pasa toda la vida de mucha gente sin hacer algo para la obra de Dios. Y Dios no nos necesita a ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero es un privilegio y una bendición que Dios te haya llamado en este tiempo y en esta generación. Y la palabra de Dios nos dice que no solamente nos gozamos, ¿verdad? No solamente recibimos descanso cuando venimos a la casa de Dios, lo alabas, te gozas, lo glorificas, lo exaltas y compartes con los hermanos, pero Él es galardonador de los que le buscan. Siempre hay una bendición extraordinaria preparada, esperando para aquellos que buscan el reino de Dios, que buscan, hermanos, agradar a Dios, la voluntad de Dios, conocer más de Dios, que se interesan por leer la palabra del Señor, que buscan, que escudriñan en la palabra del Señor lo que Dios, los pensamientos de Dios, lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Qué importante es anhelar, estar preparados y pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude en aquellas cosas, ¿verdad?, que no podemos alcanzar nosotros a recibir por falta de fe. Los discípulos le dijeron al Señor en Lucas 17:5, aumentanos la fe, y Jesús les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y los obedecería. Les decía el Señor, les falta mucho todavía, y es como le digo, nos falta todavía más en cuanto a la fe. Por eso es tan importante hablar de la fe. Aumentanos la fe, pero podemos decirle al Señor que nos aumente la fe, porque si no, hermanos, no la vamos a hacer. Necesitamos que estar ejercitándonos en la fe. Qué importante es cuando algo nos pasa, pedirle al Señor que nos ayude, porque va a llegar un día en que vamos a de veras necesitar de esa fe, aferrarnos a la fe, creer la palabra, creerle a Dios y estar en esa comunicación todo el tiempo hasta que se rompa, ¿verdad?, aquello que Dios está enviándonos y nosotros, ¿verdad?, esperando recibir de parte de Dios. Dice Santiago 1:6 que tenemos que pedir con fe. Cuando usted necesita algo, tiene que pedirle a Dios con fe. Si hay enfermedad en tu hogar, si hay ¿verdad?, que haya preocupación por algo, ¿verdad?, por algo que necesitas. Bueno, ahorita en este tiempo por el coronavirus, ¿verdad?, toda la gente sale al supermercado y se ponen máscaras y te pones del gel, del limpiador de manos y para sanitarse tus manos, para que de esta manera estés limpio, ¿verdad? Y no, el virus no llegue a tu nariz, a tu boca, a tus ojos. Busca la gente la manera de protegerse y bueno,
Para guardarte en esa paz necesitamos que pedirle a Dios, saber acercarnos a la presencia del Señor y pedirle con fe, guárdanos Señor del mal, ayúdanos Señor, ahorita que vamos al trabajo, va a haber gente que va a estar infectada, ¿verdad? Contagiada con el coronavirus y muchas veces nadie se da cuenta, aún en la iglesia también, pero tenemos un Dios que todo lo sabe, tenemos un Dios que todo lo conoce, tenemos un Dios que siempre, hermanos, nos está mirando qué es lo que hacemos, donde nosotros nos equivocamos, donde nosotros no ponemos atención, nuestro Dios sí lo sabe y sí nos ayuda también a que podamos estar bien. Dice la palabra de Dios, sigue diciendo, hablando de los hombres de fe, que es lo que estoy compartiendo, hermano, hermana, ¿verdad? Dios nos da estos ejemplos para que nosotros podamos escudriñar sobre la vida de ellos. Por la fe, dice, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Fíjate, nos pone este ejemplo tan grande, el de Noé, que toda la gente que existió en ese tiempo de Noé, de la generación de Noé, pereció, fue destruida toda esta gente, pero Noé, cuando Dios le habló, se puso inmediatamente a trabajar en lo que tenía que estar trabajando. Dice Génesis 7:1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros en este tiempo. También nos ha visto, hermanos, con ojos de misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo y nos ha traído hacia Él y nos ha enseñado este nuevo camino y también nos da las armas de nuestra milicia que ya no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros tenemos esa fe, que tenemos ese poder de la oración, de esa comunicación directa con nuestro Dios, y esto nos ayuda a estar libres, ¿verdad?, de todo aquello que nos quisiera detener, pero no ha podido, porque siempre ha llegado nuestro Dios con su ayuda, con su respuesta, con sus recursos, con su fortaleza, con su sanidad, con lo que nos hace falta, y nos ha levantado para que podamos continuar adelante. Dios ha visto, ¿verdad?, que estamos trabajando en su obra. Dios te está mirando cómo estás tú en el ministerio, en la iglesia, en la congregación. Dios conoce tu corazón, lo que tú has estado también meditando y planeando, porque los cristianos estos hacen, hermano, esto hacemos, ¿verdad? Usted se pone a pensar en la obra de Dios, en lo que le hace falta al pastor, a los hermanos, en el templo, lo que se necesita, y la gente dice, yo voy a llevar esto, voy a traer esto otro, y voy a estar escuchando, voy a poner atención, y lo que haga falta, pues nos ponemos de acuerdo, y de esta manera podemos llevar adelante más libremente la obra que nuestro Dios nos ha ayudado. Noé necesitó ayuda de su familia, claro que sí, y ahí estuvieron todos también con él para obedecer la palabra que Dios les había dado. Génesis dice la palabra de Dios en el capítulo 11, verso 6, y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó, todo lo que Dios le mandó. Por eso es tan importante conocer la palabra, hermano, porque usted siempre va a tener un texto, un verso que te va a ayudar a que puedas tú entrar en ese territorio, ¿verdad?, donde el enemigo no quisiera que tú estuvieras hablando con Dios, que tú estuvieras comunicándote con Dios, que tú estás hablando con tu Padre. Tú sabes que tú eres hijo, tú sabes que tienes un Padre, y tú sabes que tienes un mediador también entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Tú sabes que Él prometió ayudarte, tú sabes que Él dijo, si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, y tienes tú esa fe que el Señor te está escuchando, y tú sabes también que Él ha hecho cosas imposibles, de personas, ¿verdad?, que tenemos, que Dios los salvó de algo que no estaba supuesto a hacer o a pasar, y entonces, ¿verdad?, ahí es donde nos fortalecemos en la fe. Por eso tenemos a Noé, ¿verdad?, que fue este hombre que dice la palabra de Dios, fue heredero de la justicia que viene, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Y nosotros, ¿verdad? Sabemos que seguimos al autor y consumador de la fe, a nuestro Señor Jesucristo, el que estaba desde el principio, el que ha sido desde el principio y el que viene a nuestra vida también cada día, ¿verdad? Para bendecirnos y enseñarnos el camino que nosotros tenemos que seguir y ayudarnos también en lo que estemos nosotros haciendo. Especialmente, como te decía, si estás tú ejercitado o ejercitándote, ¿verdad? En la fe, y si estás sirviendo en algún ministerio de la ciudad, pues Dios te va a cuidar. Eres parte del cuerpo de Cristo. Dios te va a fortalecer, Dios te va a nutrir, Dios te va a bendecir con lo que te hace falta para que puedas tú hacer la obra del ministerio en el cual estás de una manera ¿verdad? Que se necesita, de una manera, una forma, ¿verdad?, en la cual tú vas a poder cumplir la función por la cual Dios te ha llamado. Sigue diciendo la palabra de Dios: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la promesa. Y ahí estaban Isaac y Jacob juntamente con su padre en la obra, en el trabajo, enseñándose, aprendiendo también. Y él habitó, Abraham, dice la palabra de Dios, como extranjero en la tierra que Dios le había prometido, y salió sin saber a dónde iba. Pero donde quiera que iba, él hablaba con Dios. Él ahí edificaba un altar y ofrecía holocaustos a Dios, y lo alababa y glorificaba, y Dios hablaba con Abraham y Dios lo dirigía, y él caminaba de acuerdo a como Dios le mandaba, y así, ¿verdad?, morando en tiendas con su familia. Oiga, Dios siempre nos da lo que nos hace falta para que podamos estar bien con nuestra familia. A veces batallamos, ¿verdad? A veces se batalla en la vida y toda la familia batalla, pero Dios nos ayuda a que podamos nosotros estar en ese acuerdo. Aprende toda la familia a servir a Dios y a gozarte con lo que tienes, y a servirle al Señor con lo que Dios nos da cada día, y le agradecemos y le damos honra y gloria, ¿verdad?, por lo que está haciendo en nuestra vida. Pero por fe sabemos también que Dios tiene algo preparado siempre mejor para cada uno de nosotros en la familia. Dice la palabra del Señor, sigue diciendo: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En la tierra, ¿verdad?, en donde él caminó, él sabía que no era su destino. Él sabía que había algo más grande y maravilloso que Dios le tenía preparado. Igualmente nosotros también en este tiempo sabemos que aquí necesitamos la fe, hermanos, pero el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, nos va a estar esperando y nos va a llevar hasta su presencia un día, ¿verdad?, que tenemos que irnos con Él. Pero mientras tanto le pedimos al Señor que nos dé esa fe que necesitamos cada día de nuestra vida. Por la fe, dice el verso 11, también la misma Sara, la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. La fe es la que nos da esas fuerzas para concebir, es la que nos ayuda a concebir aquello que necesita. No tenía ya el potencial para concebir, ya era una anciana y el esposo también, y no tenían lo que se necesitaba para que pudieran ellos procrear un hijo, ¿verdad? Y de esta manera que la promesa de Dios se cumpliera. Pero ellos dos permanecieron en la fe, creyéndole a Dios. Dice la palabra de Dios que aún dio a luz, aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. También Abraham, ¿verdad?, dice la palabra del Señor, que le creyó a Dios. En Romanos 4:17, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó él, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. El que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Él le creyó a Dios sin mirar,
¿verdad? Aquellas promesas y se pasaba el tiempo, se pasaban los años y nunca dudó, nunca pensó, se le olvidó a Dios, ya es muy tarde, Dios ya no pudo, ya nosotros estamos muy ancianos, sino que él le creyó a Dios y Sara le creyó a Dios también y recibió esas fuerzas para concebir aún fuera del tiempo. Hay veces que estamos fuera del tiempo, hay veces que estamos fuera de lo que supuestamente es la realidad, fuera de lo que está establecido para uno, ¿verdad? En lo que sea, en diferentes cosas, ¿verdad? Que nos hagan falta, pero tenemos un Dios que siempre puede hacer las cosas posibles, las cosas imposibles posibles. A este matrimonio, hombre Abraham, ¿verdad? Y mujer, su mujer Sara, le creyeron a Dios y recibieron la promesa. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dándole gloria a Dios. Así que hay que darle gloria a nuestro Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Muchas promesas, hermanos, que hay en la palabra de Dios, promesas que Dios está esperando que alguien clame, ¿verdad? Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Desconocemos muchas cosas, pero conocemos a un Dios todopoderoso, plenamente convencidos. Tenemos que estar no dudando nada, dice Santiago, porque el que duda es como una onda del mar, semejante a ella, ¿verdad? Que es llevada del viento por el viento de un lado a otro, y la persona que es así no recibirá nada. Tenemos que ser como Sara y como Abraham, sin mirarnos nosotros, sin mirar las circunstancias, sin escuchar lo que diga la gente, hermanos, y salirnos al meternos a la voluntad de Dios, a lo sobrenatural, a lo que Dios ha podido hacer y a lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Como Abraham se fortaleció en la fe, dándole gloria a Dios. Por eso estamos en el templo, esforzándonos para darle honra y gloria a nuestro Dios. Por eso venimos a la casa de Dios a honrarlo y a glorificarlo, y nos gozamos con los que se gozan y nos esforzamos por de esta manera, ¿verdad? Que el pueblo de Dios se goce también y podamos juntos recibir todas esas promesas que Dios ha prometido y que están llegando una por una. No va a faltar ni una de las promesas, hermanos, que Dios nos ha prometido. Padre, te damos honra y gloria y muchas gracias, Señor, en este día por tu palabra, Señor. Como los discípulos te dijeron, Señor, hay gente que le hace falta recibir más fe, Señor. Hay gente que no tiene fe, como el apóstol Pedro cuando se hundía y decía, sálvame, Señor, que perezco, y le dijiste, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay gente dudando, Señor, en estos momentos, Señor. Auméntales la fe, Señor. Ayúdalos a creer, ayúdalos a esperar en ti, Señor. Si están pasando por ese valle de sombra de muerte, Señor, dice tu palabra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, Señor. Que el bien y la misericordia lleguen a sus vidas, Señor, y que puedan ellos recibir, Señor, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. A todos aquellos que están ahorita, Señor, inquietos por el coronavirus, Señor, preocupados, Señor, quítales esas cargas, Señor. Ayúdalos a descansar en ti. Te pedimos por todos y cada uno de aquellos que están poniendo esas peticiones delante de tu presencia, y te damos honra como el siervo Abraham. Honra y gloria, recíbela y alabanza en este día, Señor, por todo aquello que has hecho, que ya estamos recibiendo todos y cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Así que le agradecemos a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en este día, y como siempre, el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Hasta la próxima. Recuerda que aquí estamos desde el Centro de Alabanza El Camino Cristiano, Pastor Juan Antonio Saldaña. Bendiciones para todos ustedes.